Ana Belén se movía con el sigilo de quien ha aprendido a no hacer ruido. Cada mañana recorría las calles de San Sebastián como si fueran pasillos de una casa antigua, sin apuro, sin tropezar, sin llamar la atención. A sus 47 años, había dejado atrás todo lo que alguna vez la definió. Ahora era bibliotecaria, una mujer de voz suave y ojos que no buscaban los de nadie. Su apartamento estaba lleno de libros, pero vacío de música. No tenía radio, ni televisión. Si el silencio pudiera tocarse, el suyo sería espeso como terciopelo oscuro. En su juventud, fue una promesa del piano clásico. Dio conciertos en teatros pequeños, soñó con escenarios grandes. Pero los sueños tienen un límite, y el suyo se rompió una tarde de noviembre, muchos años atrás. Desde entonces, Ana vivía entre estantes polvorientos y rutinas precisas. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. «Ana, ¿vas a venir a la fiesta de despedida de Elena?», preguntó Lourdes, su compañera de la biblioteca, mientras guardaban libros en silencio. «¿Fiesta?». Ana frunció el ceño, incómoda. «No soy de fiestas, Lourdes. Solo un rato. No nos despedimos de alguien cada semana. Te vendrá bien». Ana no quería ir, pero una extraña punzada en el pecho, acaso la soledad que nunca admitía, la empujó a decir que sí. Así, esa noche, por primera vez en años, se puso un vestido negro sencillo, se peinó el cabello con más esmero y caminó hasta el pequeño piso donde vivía Elena. La fiesta no era ruidosa, pero sí vivaz. Risas suaves, copas tintineando, conversaciones entrecruzadas. Ana se quedó cerca de una pared, como un cuadro que nadie mira. Observaba, callaba, hasta que una melodía flotó en el aire como un suspiro. Una flauta tocando una melodía antigua, ligera, con un dejo melancólico que le encendió algo en el pecho. Era una pieza de Debussy, una que ella solía tocar en el piano cuando era joven. Su respiración se alteró, el corazón le golpeó el pecho. No quería mirar, pero lo hizo. El flautista era joven, no tendría más de 26 años. Moreno, delgado, de mirada intensa, parecía parte de la música. Tocaba con los ojos cerrados, como si buscara a alguien en el recuerdo. El mundo entero se desdibujó a su alrededor, menos él. «Es nuevo en la ciudad», dijo alguien junto a Ana. «Se llama Mario. Estudia composición y se ha mudado hace poco. Lo invitó Jorge, dice que es un genio». Ana no contestó. Sentía los ojos húmedos. La melodía, su melodía perdida, la atravesaba como un río que vuelve a correr por un cauce seco. Cuando Mario abrió los ojos y recorrió la sala con la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Ana. Fue solo un instante, pero ella no pudo sostenerlo. De pronto, todo era demasiado. «¿Estás bien?», preguntó Lourdes, notando el temblor en sus manos. Ana no respondió. Salió del departamento sin despedirse, bajó las escaleras con pasos apresurados. Ya en la calle, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. El eco de la flauta aún flotaba en su pecho. Los días volvieron a su curso habitual en la Biblioteca Municipal de San Sebastián. Ana Belén archivaba libros, corregía fichas y caminaba en silencio entre estanterías que conocía de memoria. Pero algo había cambiado, aunque ella se negara a aceptarlo. El eco de aquella flauta aún resonaba en su mente como una brisa que se negaba a disiparse. A veces, al cerrar los ojos, podía escuchar de nuevo la melodía exacta, cada nota vibrando en su pecho. Había pasado casi una semana desde la fiesta, pero el recuerdo del joven flautista no se borraba. Una mañana cualquiera, mientras registraba una devolución, Lourdes se asomó al mostrador con una sonrisa curiosa. «¿Tienes visita, Ana?». Ana alzó la vista. Al principio no lo reconoció del todo, pero cuando lo vio más de cerca, el corazón le dio un pequeño salto. Era él. «Hola», dijo Mario con voz clara, pero amable. «Me dijeron que aquí podría encontrar algunas partituras raras. Busco compositores franceses del siglo XIX, cosas poco habituales. ¿Puedes ayudarme?». Ana se recompuso de inmediato. Su rostro volvió a la expresión distante y tranquila que solía mostrar a todos los usuarios. «Las partituras están en el segundo piso, sección de música».
Puede buscarlas usted mismo. Mario pareció no molestarse por la frialdad. Sonrió ligeramente y añadió. Dicen que aquí trabaja una pianista que solía tocar esas piezas. ¿Eres tú? Ana se quedó helada. Por un segundo, pareció que todo el aire había salido del lugar. Yo solo archivo libros, dijo, seca. Si necesita ayuda con las partituras, Lourdes puede orientarlo. No quería incomodarte, respondió él, dando un paso atrás. Es solo que, cuando toqué el otro día, noté algo en tu mirada. Como si conocieras la melodía. Ana no respondió. Dio media vuelta y desapareció entre los estantes como si huyera de un incendio invisible. El resto del día lo pasó con la mente revuelta. Cada vez que intentaba concentrarse, volvía la imagen de Mario. Y peor aún, volvía la música. No su música, sino la suya, la de él. Una flauta de madera, cálida y antigua. Al salir del trabajo, caminó más despacio de lo habitual. La tarde se posaba sobre los tejados de San Sebastián como una acuarela líquida. Al llegar a la plaza pequeña junto a la iglesia de San Vicente, Ana escuchó algo que la detuvo en seco. «Flauta». Giró el rostro y lo vio. Sentado en un banco de piedra, con una pequeña flauta de unos 50 centímetros entre las manos. De madera oscura, sin adornos. Hecha a mano, sin duda. El sonido que extraía de ella era suave y etéreo, como si acariciara el aire. No había público, solo algunas palomas curiosas y una señora con una bolsa de pan. Mario tocaba para sí mismo, como si nadie más existiera. Ana se escondió parcialmente tras un árbol, observándolo en silencio. Sus dedos eran precisos, pero no rígidos, su cuerpo se movía con la música, sin exagerar. Tocaba con el alma, no con la técnica. Y eso era lo que dolía más. La melodía era nueva, pero tenía el mismo tono nostálgico que la anterior. Como una carta escrita con notas en lugar de palabras. Ana no sabía cuánto tiempo estuvo allí parada, escuchando. Esa noche, ya en casa, encendió por primera vez en años la luz del cuarto que siempre evitaba. Cruzó la habitación con paso inseguro y abrió el armario más alto. De allí, entre cajas con cintas descoloridas, sacó una carpeta grande, vieja, cubierta de polvo. La colocó sobre la mesa. Eran sus antiguas partituras. Algunas escritas a mano, otras fotocopiadas y marcadas con anotaciones en lápiz. Entre ellas, una que llevaba su nombre escrito con tinta azul en la esquina inferior, Arabesque número 1, Debussy. Interpretación, Ana Belén. La flauta aún sonaba en su cabeza. El clima de San Sebastián había cambiado. Las lluvias ligeras de principios de otoño envolvían la ciudad en un velo húmedo, y los paseos junto al mar se hacían más silenciosos. Ana caminaba por la calle mayor con su bolso cruzado, intentando ignorar las notas que todavía rondaban su mente desde aquella tarde en la plaza. Pero la melodía persistía, como una promesa olvidada. Al día siguiente, mientras colocaba libros en la sección de historia, Lourdes apareció con una sonrisa enigmática. «Te dejaron esto en recepción». Era una hoja de papel doblada, sin sobre. Ana la tomó con recelo y la abrió. Era una invitación escrita a mano. «Ana, estaré ensayando esta tarde en el salón viejo de la antigua sede del conservatorio, ese que ya nadie usa. Me encantaría que escucharas. Es una pieza nueva y necesito una opinión honesta». «Mario». Ana arrugó el papel, lo guardó sin decir palabra y trató de seguir con su jornada como si nada. Pero cada minuto que pasaba sentía que el papel quemaba dentro del bolsillo. Al final, cuando el reloj marcó las 5, su cuerpo decidió por ella. Sin saber cómo ni por qué, se encontró frente al edificio antiguo de la antigua sede del Conservatorio Municipal. El lugar tenía aire de abandono, pero aún guardaba la elegancia de otro tiempo. Grandes ventanales, techos altos, polvo suspendido en la luz como partículas de recuerdo. Mario estaba allí, afinando su flauta sobre una tarima improvisada. Al verla entrar, sonrió sin sorpresa. «Sabía que vendrías». «Solo estoy de paso», respondió Ana con frialdad. «No me gusta que me inviten a trampas sentimentales». «No es una trampa», dijo él, dejando la flauta a un lado. «Es una oportunidad».
Estoy componiendo una pieza que necesita diálogo. Flauta y piano. Pero no encuentro pianista que entienda el lenguaje de la respiración. Todos tocan correcto, pero ninguno respira conmigo. Ana frunció el ceño. ¿Y tú crees que yo, después de tanto tiempo? No lo creo. Lo sentí. Aquel día, cuando me escuchaste, estabas tocando conmigo sin mover las manos. Ella no supo qué responder. La audacia del muchacho la incomodaba, y al mismo tiempo, algo dentro de ella se agitaba. Mario, viendo su silencio, no insistió. Se dirigió hacia la salida y dijo: «El piano está ahí, por si decides recordar». Cuando quedó sola en la sala, Ana miró el instrumento. Era viejo, pero no tanto como para estar desafinado. El banco estaba algo desalineado. La cubierta de las teclas abierta. Se acercó sin decidirlo, como quien se acerca a una tumba conocida. Se sentó con cuidado. Sus dedos se posaron sobre las teclas. Estaban frías. Las manos le temblaban. Una nota. Luego otra. La melodía no salía aún, solo sonidos sueltos. Ana cerró los ojos. El silencio era denso. No había nadie, pero la sala parecía escuchar. Entonces se levantó. Dejó el banco donde estaba, salió rápido, sin mirar atrás. Pero en su mente ya no había silencio. Sonaba la misma melodía. Y esta vez, el piano acompañaba a la flauta. Esa noche, en su apartamento, Ana encendió la lámpara de pie y se quedó mirando su piano cubierto por un mantel beige. Lo había mantenido por pura inercia. Aún afinado. Aún vivo. Quitó el mantel con manos temblorosas. Se sentó. Las teclas estaban más frías que las del conservatorio, pero tenían algo suyo. Algo que no se había ido. Empezó a tocar. Despacio. Con pausas largas entre una nota y otra. Pero tocó. Por primera vez en 15 años, Ana Belén volvió a tocar el piano. La lluvia seguía acariciando los tejados de San Sebastián, como si el cielo se negara a secarse del todo. En el edificio de la vieja sede del conservatorio, las gotas repicaban sobre los cristales sucios con una cadencia suave, casi rítmica. Ana subía lentamente las escaleras de mármol desgastado. Esta vez no llevaba partitura ni excusa, solo iba a escuchar. Eso se había repetido a sí misma varias veces. No tocar, solo escuchar. Mario ya estaba allí, como si nunca se hubiera ido. La saludó con un gesto leve, sin palabras. En la sala vacía, la luz entraba en haces dorados. Él se sentó en el centro, con la flauta entre las manos. La misma, de madera oscura, pulida por el tiempo. La colocó con cuidado en los labios y comenzó a tocar. La melodía no era alegre, pero tampoco triste. Era introspectiva. Tenía ese tono entre búsqueda y resignación que solo algunos intérpretes consiguen transmitir. Ana se sentó en uno de los bancos del fondo. Esta vez, no se escondía. Escuchaba con los ojos abiertos. Cuando terminó, el silencio duró más que la última nota. Como si ambos esperaran que alguien más hablara. «Tocas como si el mundo fuera de cristal», dijo Ana, sin mirar directamente a Mario. «Porque a veces lo es», respondió él con una sonrisa breve. Se acercó, con la flauta aún en la mano, y se sentó frente a ella, en un banco cercano. «Esta flauta era de mi abuelo», contó, girándola lentamente entre los dedos. Él decía que fue hecha a mano por un luthier ciego en los Pirineos. Que no tiene valor para coleccionistas, pero tiene alma. Según él, solo suena de verdad cuando está cerca de personas sinceras. Ana arqueó una ceja. ¿Y cómo se define eso? ¿Una especie de detector de emociones? No lo sé, respondió Mario, encogiéndose de hombros. Pero cuando toco frente a algunas personas, la música simplemente no fluye. Contigo sí. Las palabras cayeron en el aire como gotas pesadas. Ana bajó la mirada, moviendo ligeramente los dedos sobre su rodilla, como si buscaran notas invisibles. «No toco desde hace 15 años», dijo finalmente, con voz casi inaudible. «La última vez fue en un concierto en Bilbao. Recuerdo cada segundo de esa noche. No porque haya sido brillante, sino porque cuando terminó, recibí una llamada». Mario no dijo nada. Esperó. «Mi hermana menor»,
Murió en un accidente de coche mientras venía a escucharme tocar. Murió por culpa mía. Porque se retrasó intentando encontrar la sala. Porque insistí en que viniera. Las últimas palabras salieron como un susurro quebrado. Ana no lloraba, pero sus ojos tenían esa sequedad contenida que dolía más que cualquier lágrima. Desde entonces no podía mirar el piano sin sentir que también era culpable. Mario asintió con respeto, sin decir nada apresurado. ¿Y ahora? Ahora, no sé. Siento que algo me llama otra vez. Que no quiero vivir en silencio. Pero tengo miedo de volver a perder. Entonces se hizo un nuevo silencio. Más cálido. Cuando Ana llegó esa noche a su casa, aún sentía el eco de lo dicho y lo no dicho. Colgó su abrigo, se quitó los zapatos, encendió la lámpara del salón. Solo entonces notó algo sobre la mesa. La flauta. La misma. Con su estuche de cuero y una nota pequeña escrita a mano. La música no se pierde mientras haya alguien dispuesto a escucharla. Ana tomó la flauta con manos temblorosas, como si sostuviera un objeto sagrado. Sabía que él no la había olvidado por descuido. La había dejado a propósito. Como señal de confianza. O de un pacto invisible. El otoño se adentraba sin pedir permiso. Las hojas crujían bajo los pasos, y el cielo gris parecía haber cubierto San Sebastián con un manto de calma forzada. Pero dentro del apartamento de Ana, algo diferente comenzaba a florecer. La flauta seguía sobre su mesa. No se atrevía a moverla ni a guardarla. Había en ella una presencia que le resultaba cercana. Cada vez que pasaba por el salón, la miraba con respeto, como si la flauta la vigilara o la inspirara. Una noche, después de cenar, Ana se sentó frente al piano sin saber bien por qué. Abrió la tapa, se quedó mirando las teclas, y luego fue por papel pautado. El cuaderno en blanco la intimidó, pero sus dedos, por primera vez en años, tenían algo que decir. Empezó escribiendo una melodía corta, sencilla. Luego la amplió, probó acordes. Era una conversación imaginaria. Una parte era para el piano. La otra, para la flauta. Pasó horas encerrada con esa idea. No era una pieza brillante, pero tenía alma. No sabía si era buena, pero sí sabía que era honesta. La mañana siguiente, Mario regresó. Apareció en su puerta sin avisar, como si algo lo empujara a verla. Llevaba la misma chaqueta de mezclilla y una expresión serena. ¿Puedo pasar? Ana dudó un segundo, pero asintió. Él notó enseguida la partitura abierta sobre el piano. Se acercó, hojeó las líneas escritas con tinta azul, las pequeñas correcciones hechas a lápiz. ¿Es tuya? Sí, o algo parecido. No está terminada. Es hermosa. Tiene preguntas y respuestas. Como si hablara consigo misma. Ana se encogió de hombros. No esperaba elogios. Entonces, Mario le tendió una tarjeta blanca. La semana que viene, en la escuela de música, habrá un evento privado. Nada formal, solo una pequeña muestra entre alumnos, profesores e invitados. Quiero que toquemos esto juntos allí. Solo una pieza. Solo una vez. Ana lo miró largo rato. Su pecho se encogió. No, Mario. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque ya no soy la que era. Porque tengo 47 años, y mi cuerpo ya no responde igual. Porque no confío en mí. Porque me rompí hace tiempo y no sé si me reconstruí del todo. Él no respondió de inmediato. Solo la miró, con esa forma silenciosa que tenía de entender sin preguntar. Está bien, dijo al fin. No te voy a presionar. Y sin más, se fue. Sin drama. Sin resentimiento. Pero también sin sonrisa. Ana se quedó sola, con un vacío extraño en el pecho. Como si algo se hubiera cerrado antes de tiempo. Días después, el mismo silencio la llevó, sin intención, a caminar hasta la escuela de música. Se detuvo frente a la puerta del auditorio. Estaba entreabierta. Dentro, no había más que unos pocos estudiantes, pero en el escenario, estaban Mario y otra chica. La joven era rubia, de unos 20 años, con movimientos ágiles y precisos. Tocaba el piano con una seguridad envidiable. Mario la miraba con atención, marcando entradas, ajustando tempos. Ana no sintió celos. No era eso. Era algo más profundo,
más crudo. Dolor. Dolor de ver cómo la música seguía su curso, sin ella. Dolor de sentirse fuera de un mundo al que una vez perteneció. Dolor de saber que quizás, por miedo, estaba dejando pasar su última oportunidad de tocar no solo el piano, sino su propia alma. El eco de la flauta se mezclaba con el piano en una armonía bella. Y Ana, desde la sombra del pasillo, comprendió que nadie iba a empujarla hacia adelante. O caminaba sola, o se quedaba atrás. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y una brisa fría barría la ciudad, trayendo consigo el aroma del mar. Ana se detuvo frente a la escuela de música, sin atreverse a acercarse demasiado. Permaneció al otro lado de la calle, bajo un árbol desnudo, como si ese tronco pudiera protegerla de lo que estaba viendo. Detrás de los ventanales, la sala vibraba de vida. Mario ensayaba con la misma joven pianista. Reían, afinaban detalles. Sonaban bien. Perfectos, incluso. Ana observaba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. No lloraba, pero su corazón se encogía. De pronto comprendió, no se trataba del miedo. Ni siquiera de que ya no fuera joven. El problema era que aún amaba la música, y odiaba el dolor que una vez le causó. Dio un paso atrás, se dio la vuelta y se marchó, procurando no pensar. Caminó hasta llegar al malecón. La playa desierta, la arena húmeda, el grito de las gaviotas sobre el mar. Allí siempre se sentía más ligera. Se quitó los zapatos, caminó descalza hasta el borde del agua y se detuvo, respirando el aire marino. Te estaba buscando. La voz de Mario sonó de repente, pero no la asustó. Estaba a unos pasos detrás de ella, con una carpeta de cuero bajo el brazo. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con calma. No podía seguir ensayando, dijo él, acercándose. No sonaba igual. No importa que tan bien toquemos. No hay alma sin ti. Ana bajó la mirada. Él continuó. Lo intenté. Pero la música no es solo técnica. Es una conversación. Y yo solo sé hablar contigo. Abrió la carpeta y le mostró una partitura antigua, aquella que ella había escrito en su juventud. Las hojas amarillentas, las anotaciones familiares. Ana se tapó la boca con la mano, no de sorpresa, sino por la emoción. La encontré en los archivos del conservatorio. Estaba firmada con tus iniciales. ¿La recuerdas? Claro que la recuerdo, susurró ella. Quiero tocarla contigo. Solo esa pieza. Solo una vez. Ana lo miró largo rato. El viento le agitaba el cabello, los dedos le temblaban. Pero el corazón, en cambio, se sintió en paz. Está bien, dijo al fin. Pero solo una vez. Mario no sonrió ampliamente. Solo asintió en silencio, como si fuera un acuerdo entre el dolor antiguo y una nueva esperanza. Al día siguiente se encontraron en la sala vacía. Adentro olía a madera y a tiempo. Ana se sentó al piano. Mario alzó la flauta. Se hizo el silencio, denso como en un teatro antes del primer acorde. Las primeras notas sonaron con timidez. Pero luego, como si alguien abriera una puerta olvidada, la música comenzó a respirar. El piano y la flauta conversaban. Mantenían un diálogo. Bailaban juntos. Ana tocaba, y en sus ojos brillaba algo que hacía mucho no se veía. Una sonrisa, auténtica, cálida, se dibujó en sus labios. No para Mario. Para ella misma. Volvía a sentirse viva. El salón estaba lleno, pero no abarrotado. Era un público selecto, mayoritariamente alumnos, profesores, algunos músicos locales. La luz era tenue, cálida, como si no quisieran molestar a la música antes de que naciera. En el centro, un piano de cola brillante y una silla vacía. Junto al atril, la flauta de madera esperaba. A Ana le temblaban las manos mientras se sentaba al piano. Vestía de negro, sin adornos. Ni un collar, ni pendientes. Solo ella, la música y las teclas que lo recordaban todo. Mario estaba junto a ella, silencioso, tranquilo. Su presencia era un ancla. ¿Lista?, susurró él. Ella asintió. Y todo comenzó. La composición empezaba con una introducción suave, casi insegura. Ana tocaba las teclas con cuidado, como si comprobara que la música no se desvaneciera al contacto.
Pero luego llegó la voz de la flauta, clara, profunda, como si alguien hablara por ella lo que ella no podía decir con palabras. La sala cayó en un silencio absoluto. Cada persona, cada respiración, parecía suspendida. El diálogo entre los instrumentos crecía, se entrelazaba, y luego se separaba, como si contaran una historia de pérdida, miedo y, finalmente, perdón. Las últimas notas fueron apenas un suspiro. No hubo aplausos inmediatos. Solo un par de segundos de silencio reverente, como si nadie se atreviera a romper lo que acababa de suceder. Y luego, sí, los aplausos. De pie. Largos. Agradecidos. Ana se inclinó ligeramente, pero no miró al público. Ni siquiera a Mario. Simplemente se levantó, tomó su abrigo del respaldo de la silla y salió del salón, sin prisa, sin esconderse. Su rostro estaba tranquilo. Ya no había miedo ni dolor. Solo alivio. Mario se quedó. Estaba junto al piano, mirando al suelo. Luego levantó lentamente su flauta y la apretó contra el pecho, como si abrazara a alguien perdido, y finalmente encontrado. Más tarde. Noche. Casa de Ana. Silencio. Ella está sentada en el escritorio, con una carpeta de partituras, cartas, recortes de periódico en el regazo. Todo lo que alguna vez escondió. Encima, una hoja fresca de papel. En ella, un cartel. Dúo de flauta y piano Ana Belén y Mario Arce, nuevo ciclo de conciertos. Música que renace. Ana acaricia con el dedo su nombre, como si lo redescubriera. No sonríe. Pero en su mirada hay decisión. La música ha vuelto. Y ella también. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.